Se me ocurre pensar que cuando te largaste a esta aventura de hacer música, de cantar, de escribir, no sé si te preguntaste demasiado por tu relación con la complejidad de lo argentino. Yo nunca me planteé intelectualmente cuál era el camino a seguir. Yo seguía el camino, seguía mi veleta y andaba por las canciones que me gustaban. Me enloquecía Jorge Cafrune, por ejemplo, y escuchaba el pensamiento de John Lennon. Por ejemplo, en un momento yo pensé desde chico, que es una cosa que a veces digo ahora, cuando empecé a escuchar a Atahualpa Yupanqui, pensé que Atahualpa Yupanqui y John Lennon podrían haber sido grandes amigos. ¿Imaginas una conversación entre ellos? Y sí, totalmente. Hablarían de las mismas cosas. O podríamos ser hermanos con John Lennon con Víctor Jara, Silvio Rodríguez también con Joan Baez, ¿viste? Y yo de última, teniendo ese pensamiento, sin analizarlo intelectualmente, fui tocando los puntos cardinales de cada una de las personas. ¿Tenías conciencia en esos momentos de las nutrientes de tu arte? ¿Aparecían espontáneamente? ¿Era escuchar de una manera un tanto anárquica? Mira, se mezcla eso con una gran necesidad artística de estar sobre un escenario. Porque nosotros hablamos de personajes, pero nadie habla del escenario. El escenario es un lugar único. Por ejemplo, Madonna dijo una vez que el escenario era una jaula de protección. Y es así, ¿viste? Yo le pondría a esa jaula de protección donde bailan los monos, ¿no? Y la gente se divierte. Los orozcos. Claro, exactamente. Nadie se le ocurre subir al escenario a copar en ese momento el lugar que vos estás copando. Entonces, el escenario es como un atractivo muy especial. Todo el mundo habla de los personajes artísticos, pero nunca nadie habla del poder que tiene el escenario, del poder que tiene mostrarse ante la gente. Eso es lo que hacen los artistas. Los artistas necesitan del escenario para mostrarse. Y eso era un gran atractivo, sin pensar en la parte intelectual. ¿Te alguna vez asfixiado por una tradición local que te exigía que respondas demasiado a ella? ¿Te sentiste con necesidad de ir hacia otros lados? No, la verdad que me banqué algunas, porque yo soy muy jugado con respecto a todo. Ando en los lugares siempre ahí al borde de la cornisa. Por ejemplo, yo que venía del movimiento de rock, yo no venía del movimiento de rock. Los periodistas me tomaron como que yo venía del movimiento de rock desde mis 18, 19 años, cuando yo pisé Buenos Aires. Pero yo anterior a eso ya tenía un grupo de folclore que se llamaba Los Nocheros, que era la formación clásica del boom del folclore, que era una temática que eran 3 guitarras y bombo, que eran los chalchaleros y eran los fronterizos. Claro. Después aparecieron un grupo como Los Trovadores del Norte, que ya eran 5, ¿viste? O si no, unas temáticas que se escapaban de esa estructura, que eran más bien los indígenas. Por ejemplo, Sixto Palavecino tenía 2 guitarristas bombo y él tocaba violín. Pero cuando yo empiezo acá en Buenos Aires a tocar, empecé a figurar en la revista Pelo, la revista Pin-Up, todas las revistas de rock. Y yo dentro del movimiento de rock fui el primero que compuse un chamamé. En ese conflicto, quizá vivido de esa manera, entre el rock y el folclore, quizás uno puede generar una especie de giro transitivo y plantear si no es equivalente un conflicto entre lo nacional y lo cosmopolita, porque en general hay una visión, sobre todo en la construcción cultural, en la creación cultural, que uno debiera ser deudor de sus autoctonías y encontrar la voz que se guarda como herencia profunda de las generaciones previas.
y sin embargo permanentemente hay como traiciones, ¿no? Como traiciones en el sentido metafórico. Sí, sí, sí. O sea, hay que romper algo de lo heredado para generar otra cosa. Sí. ¿Vos te sentiste traidor en algún momento? No, inclusive, te digo más, el rock es una música increíblemente salvable desde el punto de vista que te desinhibe de todo. Por ejemplo, yo escuché decir a Gustavo Santolaya que él aprendió a cantar bagualas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente que le gusta el rock es una gente desinhibida y le resultaba como exótico escuchar un tipo con una caja bagualera. Y gracias al rock nosotros fuimos a rescatar la música étnica argentina. Nosotros gracias al rock nos dio esa apertura como para decir vamos a tocar con Sixto Palavecino, vamos a tocar con Jerónimo Sequeira, vamos a tocar con Isaaco Abilbol, con el Cuchi Leguizamón. Es extraordinario eso, porque la mirada es completamente distinta y sesgada. Esos nacionalistas que vos decías con Z, claro, esos constructores de prejuicios suelen pensar que hay una suerte de distancia y que tiene que haber una protección, porque cómo contaminar o cómo quitarle esa transparencia, esa pureza a una historia que supuestamente tiene que nacer del vínculo con una naturaleza muy particular, que será la santiagueña o será, claro, la correntina en el caso del chamamé, pero que si vos se la mezclás con el rock, que es una ruptura de esos ritmos, en el caso del origen del rock, incluso sí, en otra lengua, estás como provocando algo que es imposible, porque estás juntando lo que no se debe juntar. Como si la cultura fuese posible de ser pensada bajo la forma de una autorreferencialidad, que si uno se sale de eso, estaría, claro, pervirtiéndola. Yo no necesitaba mezclar a Sixto Palavecino con el rock. Nosotros fuimos a rescatar a Sixto Palavecino. En un momento Sixto me dijo, pero entonces León, que yo tengo que tocar rock con mi violín, me dice. Le dije, no Sixto, yo voy a tocar folclore con mi armónica.